Buenos días, ¿cómo están? Saludos en casa. Vamos a comenzar el servicio en línea y yo quiero invitarle a cada uno de ustedes que están allá siguiéndonos en casa que en esta mañana cada uno de ustedes adore al Señor. Yo quiero invitarle que no seamos solamente unos espectadores de esta transmisión, sino que hoy cada uno de nosotros adoremos y exaltemos a nuestro Dios. Yo quiero invitarle a que en este momento, incline su rostro y que hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios, por tu misericordia, Dios. Gracias por tu amor, Señor, por tu lealtad, Señor, porque hemos visto tu mano, Señor. Y sabemos, Padre, que tú nos has amado, Señor, en cada momento, Señor, de nuestra vida, Padre. Podemos experimentar, Señor, tu grandeza, y queremos esta mañana, Señor, darte toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, y queremos en esta mañana, Señor, entregarte, Señor, nuestra adoración a ti, Padre. Queremos, Señor, adorarte con todo nuestro ser, Señor, como tu palabra nos enseña, y queremos honrarte, Dios, de corazón. Para nosotros, Señor, es un privilegio, Señor, que aunque físicamente, Señor, no estamos reunidos como hermanos, Señor, podemos hacerlo, Señor, en espíritu todos juntos, Señor, en un solo espíritu, Padre, y podemos todos unidos, Señor, adorarte con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, Padre. Para nosotros, Señor, en esta mañana, Dios, es un privilegio poder levantar nuestras manos y poder acercarnos ante ti, ante tu presencia en alabanza, Señor, en adoración. Queremos adorarte, Señor. Queremos entregarte, Dios, esta adoración, Padre, a ti. Levanten sus manos. Yo les invito a que ahí en sus casas levanten sus manos y adoren al Señor con todo su corazón. Bendito Dios. A tus puertas estoy, ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, son mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Vamos a decir una vez más esto. Todos juntos, díselo. Estoy a tus puertas, estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, son mi Dios, y cuánto te anhela mi alma.
cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Una vez más, Él es un privilegio. Es un privilegio estar en tu presencia. No nos cansamos de decirlo, Señor. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Escucharte, Señor. Escucharte y contemplar tu majestad. Oh, sí. Escucharte y contemplar tu majestad. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. A ti sea la gloria, Señor, sea la honra, Dios, porque tú eres digno de alabanza. Bendito eres. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos. Mire, hermano, que me escucha en casa, en estos días estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo momentos difíciles quizá para muchos de nosotros, ¿verdad? Porque hoy hay mucha incertidumbre, hay mucho temor por las personas, ¿verdad? Incluso muchas veces en los hijos de Dios puede existir este tipo de cosas, ¿verdad? Y todo este tiempo que nos está aconteciendo en este momento, en estos días, nos sirve solamente para que nos demos cuenta de una cosa, de lo mucho que dependemos de Dios, ¿verdad? De lo mucho que necesitamos a Dios, ¿verdad? Sin esa fuerza que Dios imprime en cada uno de nosotros, ¿sí? Sin esa fuerza que Dios nos da, nos damos cuenta que somos vulnerables ante cualquier situación, ¿verdad? Pero mire, hay un texto en la Biblia, Isaías 26:3, que dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, dice, en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. El Señor en este tiempo nos llama a cada uno de nosotros a que confiemos en Él, que confiemos en el Creador, en aquel que no falla, ¿sí? En aquel que cumple todas sus promesas, las cuales ha dejado escritas en su palabra. Mire, la Biblia nos enseña tantas historias de hombres y mujeres en los cuales el Señor probó su fe, ¿verdad? Y muchos de ellos padecieron como no se imagina. Lo que hoy estamos quizás viviendo cada uno de nosotros se queda corto, ¿verdad? Pero padecieron, Dios los probó en su fe, ¿sí? Hebreos 11 nos da testimonio, ¿verdad? De cómo Dios probó a muchos hombres. Usted puede leer este texto y darse cuenta de las cosas que Dios hizo a través de ellos, ¿sí? Pero mire, hay algo bien hermoso, que a pesar de las dificultades de cada persona,
que Dios obró en la palabra, en su palabra, de cada personaje de la Biblia, a ninguno de estos personajes Dios les quedó mal, ¿sí? Dios no les falló. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un Dios que es perfecto, ¿sí? Que es fiel, ¿sí? Y ante cualquier circunstancia Él permanece fiel a nosotros, ¿sí? Su palabra nos enseña, como dice aquí, dice que confiemos en aquel, ¿verdad? Y Él guardará en completa paz nuestra vida. Dice, confía en Jehová perpetuamente, dice, porque en Jehová el Señor estará la fortaleza de los siglos. Esa fortaleza que tú estás esperando, hermano. Quizás en tu vida hay necesidad, hay temor. Sabes, el Señor te da esa fortaleza, te da esa esperanza de paz. Amén. Y yo te quiero invitar a que ahí desde tu casa cantes juntamente con nosotros este canto y clamemos a Dios por todo lo que Él ha dicho en su palabra, que confiemos en Él. Amén. Vamos a clamar y vamos a adorar a Dios y vamos a cantarle y vamos a darle la gloria porque Él es digno de alabanza. Amén. Y vamos a cantarlo. Y escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Dile al Señor, te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Vamos a decirlo una vez más. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Sí, Señor, en ti está puesta toda nuestra confianza, amor. Toda, Señor. Y a ti clamamos, Señor, porque nuestra vida, Señor, esté bien, Señor. En ti confiamos. Dile al Señor una vez más que te amamos, Padre. Te amamos con todo nuestro ser. Vamos a decírselo una vez más. Amén. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, Señor. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo,
Señor. Gracias, Dios, te amamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración, Señor, de tu pueblo. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, clamando a ti, Dios, por tu presencia, Señor. Que la necesidad más grande, Señor, que hoy exista en nuestro ser, Señor, no sea, Dios, el que vamos a comer, Señor, qué vamos a hacer, sino que tú seas nuestra primera necesidad, Dios. No hay necesidad más grande, Señor, sino que tenerte a ti, Dios. Esa es la necesidad de nuestro corazón. Eso es lo que nuestra alma necesita verdaderamente, Padre. Y aquí estamos, Señor. Clamamos, Señor, a ti venimos, Dios, porque ¿a quién más iremos, Señor? Solo te tenemos a ti, Dios. Y creemos en tu palabra, Dios. Creemos en tus promesas, Padre. Y aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Gracias, Señor. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Una vez más vamos a decir: Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. vamos a decir una vez más: oh Dios, Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. vamos a decir una vez más al Señor: Oh Dios, tú oyes mi oración. díselo al Señor. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Una
Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Afirma, Señor, El que afirma las montañas con su gran poder. en ti confiamos, Señor. Toda nuestra confianza, Señor, está puesta en ti, Señor. Porque tu poder, Señor, tu majestad, Dios, se manifiesta, Señor, sobre todas las cosas, sobre cada uno de nosotros también, Señor. Porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos quién eres tú, Padre. A través de tu Hijo Jesús sabemos quién eres tú, Dios. Y confiamos en ti, Señor. Así, Señor, queremos vivir, Dios, cada minuto de nuestra vida, Señor, confiando en ti, Señor, caminando de tu mano, Señor, en tu presencia, Padre Santo. No hay mejor lugar, Señor, en el cual nosotros podamos estar, Dios, si no es en tu presencia. Ahí queremos permanecer, Señor, y no salirnos, Señor, de tu presencia. Aquí estamos, Señor. Gracias, Dios. Quiero vivir en tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Dile, quiero vivir en tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Dile al Señor, escóndeme, Señor, bajo tus alas de amor, donde yo pueda llorar, donde te pueda adorar. Dile, escóndeme, Señor, en tu presencia quiero estar, donde te pueda contemplar, donde estemos tú y yo, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón.
es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor. Si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar. Sí, Señor, en tu presencia. Oh, Padre, ahí queremos vivir, Señor. Ahí queremos permanecer. Dile una vez más. Quiero vivir en tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Quiero vivir, dile. Quiero vivir en tu presencia y quiero habitar en tu santa morada. Escóndeme, Señor. Escóndeme, Señor, bajo tus alas de amor, donde yo pueda llorar, donde te pueda adorar. Escóndeme, Señor, en tu presencia quiero estar, donde te pueda contemplar, Señor, donde estemos tú y yo, donde puedo estar mejor. Si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor. Si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar. no hay lugar mejor, Señor, en tu presencia, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, deseosos, Señor, de entrar a tu presencia, Señor, de estar delante de ti, Señor, adorándote, Señor, postrados, Padre, regocijándonos, Señor, en tu hermosa presencia, Dios, donde nada, Señor, importa más que solamente tu Espíritu, Señor, donde tu presencia, Señor, lo llena todo, Padre. Ahí es donde quiero permanecer, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Donde puedo estar mejor. Si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor. Si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia adorándote, Dios. Llénanos, Señor, de ti, Dios. Llénanos de tu palabra, Padre. Llénanos de ti, Señor. Lo anhelamos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra reunión en este domingo en familia, en nuestras casas, escuchando la palabra de Dios, cumpliendo con esta cuarentena, pero con la alegría de poder escuchar la palabra de Dios. La palabra es nuestra medicina, es nuestra fortaleza.
La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies para no tropezar. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estar recibiendo de su palabra, que es nuestro alimento. Y bueno, continuando con esta serie que hemos estado estudiando, pero tratando de recibir el alimento que necesita el cristiano en estos días, hoy continuamos con una segunda parte acerca del temor, pero hoy vamos a tocar el tema del temor desde otro enfoque. En el servicio anterior, si usted lo recordará, estuvimos hablando acerca de ese temor a Dios, ese temor reverente, pero hoy vamos a hablar acerca de otro aspecto del temor. Y le voy a pedir por favor que busque en su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo número 1 en adelante, la palabra de Dios. Y vamos a leer, dice la Escritura: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por un día más de vida, porque hoy podemos comenzar una nueva semana con la bendición de Dios, con su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Este día de reunión, aún a la distancia, Señor, sabemos que tu palabra nada la detiene, Señor. Y te pido que nos bendigas a todos, Señor, con el entendimiento de tu palabra. A cada persona, Señor, que hoy escucha este mensaje, que tú le infundas aliento, Señor. Que tú le ayudes a vencer los temores y los miedos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aunque las cosas, Padre, pudieran empeorarse, Señor, nuestra confianza está en ti, Señor, el Todopoderoso y el Eterno. Te damos gracias, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En estos tiempos de incertidumbre, tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, tiempos de muchos temores, de muchas ansiedades, nosotros necesitamos recordar algo, hermano. Recordar que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre está con usted, que Dios tiene control de todo. Dios habita en el corazón del creyente. Dios habita en el corazón de aquel que lo ha tomado en cuenta al Señor. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, mire, Pablo decía en su libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo número 6, decía: por nada estéis afanosos. Esa palabra afanosos, ¿verdad?, se traduce también como por nada estés angustiado. Ahí alude el miedo. Ahí tiene esa connotación. Por nada estéis afanoso, por nada estés estresado, preocupado. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, tus necesidades delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre debemos ser agradecidos. Dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por ahí alguna otra traducción dice, por nada estés angustiado o afanado, pero haz oración por todo. Hoy podemos hablar y podemos decir que hay diferentes temores, diferentes miedos en las personas. ¿Sí? El temor natural, ese temor normal, podemos decir un temor sano que nos libra del peligro, ese temor que tiene que ver con el instinto de preservación, ¿verdad?
sin el cual nosotros correríamos ciertos peligros. Entonces Dios nos ha hecho también con esa capacidad de sentir temor. Dios nos ha hecho de esa manera. Se le conoce también como la emoción del temor que ha sido puesta por Dios. Es para que nosotros podamos ser cuidadosos, ser prudentes, ¿verdad? Es un temor sano, podemos decir así. ¿Sí? Hay otro que es el que vimos en la predicación anterior, usted lo recordará. Ese temor reverencial, respetuoso hacia Dios, el temor a Dios. Hablábamos que es una virtud en un cristiano porque nos libra del pecado, ese temor a Dios. Pero también hay ese temor esclavizante, hay quienes lo definen como un espíritu de temor. Ese temor es el que nos destruye, es el temor al cual los psicólogos, los psiquiatras los definen como fobias. Hay centenares de fobias de todo tipo, ¿sí? Y eso es destructivo, impide que nos desarrollemos, impide que desarrollemos nuestras capacidades. Este temor esclavizante, estos miedos, es una emoción, pero negativa, ¿sí? Esos temores fóbicos, como le decía. Ahora, en esta enseñanza, cuando nosotros vamos a estar hablando de temores, cuando estemos hablando de miedos, nos vamos a estar refiriendo a esta última clase que le acabo de mencionar, a este tipo de temor paralizante, esclavizante, ¿sí? Este temor que no ha sido puesto por Dios, sino que su origen es el infierno, ¿sí? Ahora, yo pregunto, ¿cuáles son tus temores en esta vida? ¿Cuáles son tus temores en esta vida? ¿Con cuál de ellos te acuestas? ¿Con cuál de ellos te levantas? Mira, sin duda que cada uno de nosotros estamos expuestos a una variedad de temores, un abanico multicolor de miedos, de temores, a todo tipo. Desde que somos niños vamos creciendo con temores. Y a veces nuestros padres, en un afán de corregirnos, pero quizás en una desesperación, en una frustración de no saber cómo, nos infunden temores. Desde aquel de que si no te portas bien, le vamos a llamar a la policía. ¿Lo hicieron con usted o usted lo hizo con sus hijos? Y así pudiéramos nosotros hablar desde nuestra infancia, cómo hemos crecido, llenos de temores o llenos de miedos. Sin duda, cada uno de nosotros está expuesto a una gran variedad de temores. Si nosotros preguntáramos, siguiéramos con esta pregunta, ¿qué es lo que usted le tiene miedo? Quizás alguien diría, escucharíamos frases como, bueno, es que tengo miedo de ser abandonado. No sé si la gente me acepte como soy. Y la gente tiene miedo a entrar a un nuevo trabajo, un nuevo empleo, un nuevo ciclo escolar. A veces decimos, este dolor que tengo en el brazo no será peligroso, este tumor, esta bolita que salió en mi cuerpo no será maligna. Y mucha gente con ese tipo de temores y de debilidades en su interior, ¿sí? Y si en estos días, ¿verdad?, nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿qué va a pasar? Si se nos termina el remanente que tenemos ahí en nuestra casa y si la cuarentena, ¿verdad?, se complica todo esto cada vez más, ¿qué vamos a hacer? Las cosas están más difíciles. El dólar está cada día más alto su valor. Eso produce que muchas cosas se encarezcan y la gente empieza a tener un temor, una angustia. ¿Y qué va a suceder? ¿Con qué vamos a sobrevivir?
Y nosotros podemos comprender todo eso, lo entendemos, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿De dónde vienen todos esos temores? Que los comprendemos, que los entendemos, quizás a veces tratamos hasta de justificarlos. ¿Se acuerda que la palabra de Dios nos dice, no te afanes? Es decir, no te angusties por el día de mañana, que yo tengo cuidado de ti. Todos esos temores son producidos en el mismo infierno, ¿sí? Y fíjese, Satanás muy hábilmente los introduce en nuestras mentes, produciéndonos ansiedad, perturbación, nerviosismo. Así pues, entonces nosotros le tememos a la soledad, le tememos a una enfermedad repentina, a la pérdida del empleo, inclusive a enamorarnos, porque pensamos ser rechazados. Temor a la muerte, aunque muchas personas dicen que no le tienen temor. Encontramos por muchas partes que las personas fomentan el temor a través de que debes de cuidarte de esto. Por ejemplo, el dermatólogo te dice que debes de tener mucho cuidado con el sol porque ahorita puede producir cáncer en tu piel. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Desarrollan un temor de manera inconsciente. Cuando el médico te dice que tu cuerpo está produciendo cantidades importantes de colesterol en tus arterias, cuando tu presión se dispara, y empezamos nosotros a tener temor de lo que nos dice los médicos. Mira, las advertencias son importantes, por supuesto, ¿sí? Y claro, bueno, como decimos, hay temores legítimos, como dijimos al principio. Debemos nosotros mantenernos en nuestras dietas saludables, sí, pues con el afán de cuidar nuestra salud. Debemos nosotros también de ser personas que cuidamos nuestras finanzas, pero creo que la voz de Dios la debemos escuchar en medio de todas estas charlas, en medio de todas estas noticias que vemos que producen temores en nuestras vidas. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo número 1, dijo Cristo, que no se turbe vuestro corazón. ¿Confías en Dios? Confía también en mí. Los temores son una realidad. Todas las personas los experimentan, desde el hombre más débil, de mente, de carácter, hasta el más fuerte en apariencia. Son temores que nos quitan la paz, que nos quitan la alegría. ¿Cuántas veces no hemos pasado noches que no podemos descansar bien por miedo a lo que suceda? Quizás no decimos de manera consciente, tengo miedo a lo que pueda suceder. Quizás en otras ocasiones está más camuflajeado la angustia que nos produjo el insomnio. Y nosotros estamos pensando en soluciones y soluciones, ¿sí? Preocupados, pero en el fondo hay ese temor, ese miedo a otras cosas. Y ahí el que nosotros inclusive a veces podemos tener sueños desagradables o pesadillas. El temor, fíjate, se produce cada vez que nosotros creemos las mentiras de Satanás. Estamos esperando que sucedan las cosas que él anuncia. Él aprovecha nuestros temores para hacernos dudar de todas las verdades que Dios nos ha dicho. ¿Cuántos sueños, cuántos proyectos se quedan a la mitad del camino en la vida de las personas porque tuvieron el temor
de adentrarse en una vida de bendición que Dios tenía para ellos. Es bien sabido que el miedo paraliza. Hasta llega a determinar el estilo de vida de las personas. Cuando el temor no se maneja correctamente, es paralizante. El temor constantemente detiene el progreso. Es causal de que la gente aborte el potencial que Dios les ha dado, que Dios ha puesto, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. El temor también es resultado del estado mental, del estado espiritual en el que tú te encuentras. Analiza eso. Mira, te lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo interpretas los eventos externos? Lo que está sucediendo, el tema que es de moda, cualquier situación, ¿cómo tú interpretas en tu mente, en tu corazón, en tus razonamientos estos eventos de fuera, externos? Así como tú los interpretas, así como tú lo ves, alguien te puede decir que eres pesimista. Bueno, eso es una indicación de tu condición interna, de lo que hay dentro. En la Biblia hay una parábola conocida como la parábola de los talentos. Se nos describen ahí 3 individuos que recibieron cada uno bienes en forma de talentos, conforme a la capacidad de cada uno, porque Dios es así. Dios a todos da como Él quiere, conforme a su capacidad. Conforme a la capacidad que Dios ve, a unos da más, a otros da menos. Al que más le da, más le demanda. Pero Dios da conforme la capacidad. Dios te ha dado a ti algo. Te ha dado muchas cosas. Bueno, en esta parábola uno recibió 5 talentos, el otro 2, dice la historia. Y a otro se le dio un solo talento. Pero lo relevante, a lo que quiero hacer hincapié, es que los 2 primeros lo multiplicaron, lo que el Señor les dio. Pero el tercero, dice la Escritura, que lo escondió porque tuvo miedo. ¿Te das cuenta? Tuvo miedo y escondió el talento que Dios le había dado, el bien, la bendición que Dios le había dado. No prosperó. Proverbios 29, versículo número 25, dice lo siguiente: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, el miedo es para el reino de las tinieblas lo que lo es la fe para Dios. Fíjate, lo que la palabra de Dios nos dice, la palabra divina que nos habla a manera de sentencia a nuestras vidas, nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso número 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿sí? No nos ha dado espíritu de temor, dice alguna otra traducción, sino de poder, de amor y de dominio propio. Somos nosotros llamados por Dios no a convivir con el temor, no a ser esclavos del temor o de la cobardía, sino a que eso sea echado fuera de nuestras vidas. Aquí la pregunta sería, ¿cómo puede usted enfrentar sus miedos, sus temores? Sin duda, más de alguno de los que esté escuchando esto está experimentando un gran temor. En estos días escuchaba a una persona que escuchaba unas noticias, ¿verdad?, sobre unos posibles casos de personas contagiadas de este virus, ¿verdad? Y pues en el Facebook vio las fotografías de unas personas y decía, yo los conozco, son mis vecinos.
Y eso le cambió la perspectiva. Ahora tiene un temor porque los tiene ahí como vecinos. Muchos estamos experimentando temores. Tratamos de disfrazarlos porque hemos escuchado frases como: al mal tiempo, buena cara. Que los demás no sepan. ¿Sí? Y bueno, cuando nosotros experimentamos temores, y aunque no siempre es malo, como decíamos, ¿verdad? Muy frecuentemente tememos demasiado y por razones equivocadas, y ahí es en donde está el punto. El temor es una emoción, ¿sí? Una reacción emocional a un peligro, a algo que se percibe, que es inminente, ¿sí? Pero nosotros debemos aprender cómo nosotros debemos vencer los temores que tenemos. Estos temores que no tienen que ver con nuestra supervivencia, sino aquellos que nos paralizan, aquel temor que nos roba la paz, aquel temor que te hace consumirte en vida, secarte. Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, usted tiene que identificar sus temores. Usted debe darse cuenta de que es algo real, es un sentimiento que existe. No debes reprimirlo, no debes negarlo. Debes de aceptar que algo te está causando temor. Es decir, debe haber humildad en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de eso, pues recordar quién eres. Sí, eres una persona frágil, pero también debes de entender quién es Dios. Cuando estés pasando, si estás pasando un temor por todas las cosas que se ven, acuerda de esto, recuerda esto. Sí, tú eres un hijo de Dios si tú has aceptado a Cristo. Si tú eres un creyente, tú le perteneces a Jesucristo. Él te libertó del pecado. Y Él es poderoso, soberano, santo, eterno, todo lo sabe. Él es tu Padre. Él tiene cuidado de usted. Le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Te protege, te guía, te ama con gran pasión, con fidelidad. Dios es fiel. Dice la Escritura que Él nunca te dejará ni te abandonará. Él viene a tu ayuda. Él está preparando un lugar en el cielo y vendrá, regresará a buscarte, regresará por su pueblo, por sus hijos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que reemplazar el temor por la fe. El temor no se puede atacar directamente. Esto es importante, escucha. Solo se puede vencer con un nuevo sentimiento. Un nuevo sentimiento que eche fuera esa emoción de temor. El Salmo 56, versículo número 3 y 4, mire lo que dice: en el día que temo, yo en ti confío. El 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré. Sí. Entonces tenemos nosotros que cambiar ese temor con la fe en el Señor. David, cuando él escribió este salmo, no dijo que cuando él sentía temor iba a su terapia, o se iba de vacaciones para relajarse, o se arrepentía. No, ni siquiera eso. Solamente dijo que delante del temor él confiaba en Dios.
Algo en lo que nosotros debemos de estar claros es que es imposible tener temor y fe a la misma vez. En medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, necesitamos recordar que Dios nos ama, que Dios es soberano y que Dios está en control. Que si algo sucede, es conforme siempre a sus propósitos y que eventualmente nosotros tendremos la bendición. Dios siempre tiene la victoria. Mira lo que dice David en el Salmo 34, versículos del 4 en adelante. Salmo 34, 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuándo nos libre el Señor? Conforme a este salmo, ¿cuándo nos libre el Señor? ¿Cuándo te puede librar el Señor de todo temor? Cuando clames a Él. Cuando te postres delante del Señor, Él te librará de todo temores. Nosotros escuchamos siempre a la voz de nuestro Señor. Dice la Escritura que las ovejas oyen la voz de su pastor y la reconocen. Entonces enfrentamos los temores escuchando la orden: no temas. ¿Sí? Así nosotros escuchamos siempre la voz del Señor. Hay una parte en la historia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, una historia donde Pablo está ahí en Atenas, está hablando, da un discurso ahí, se crea un alboroto, un conflicto, se produce ahí en la ciudad, ¿sí? Y Pablo empezó a tener un temor, ¿verdad? Pero él escuchó, estando en esa condición, escuchó la voz del Señor que le dice: no temas, sino habla. Porque ese era su llamado. ¿Sí? El miedo se define también como un estado mental al experimentar una situación que amenaza, dando como un resultado una conducta que tiende a huir, a eludir esa condición. La capacidad de sentir miedo la llevamos en los genes. Desde la infancia, le repito, hemos experimentado ciertos miedos que le van dando forma a nuestra personalidad, a nuestro carácter. El miedo puede considerarse como el peor aliado, sobre todo cuando estamos en altas responsabilidades. Mira, en la toma de decisiones nada será peor si nosotros estamos invadidos de temores. Será mejor no dar un paso adelante si el temor no ha desaparecido. Pero frente a eso que a nosotros nos paraliza, ¿qué es lo que a ti te paraliza? ¿El temor de lo que pueda suceder a tu familia? ¿Tienes miedo, verdad, a que se te terminen los recursos? A contraer la enfermedad. ¿Tienes miedo? ¿A qué cosas tú tienes miedo? Mira, frente a eso que a nosotros nos paraliza, el Señor se acerca a ti, a tu mente, a tu corazón, a través de su palabra, con una orden hermosa, divina, con una dulce voz, pero con una firme voz, y te dice: no temas. ¿Sabía usted que la Biblia dice un aproximado de 180 veces no teman o no tengan miedo? Dependiendo la traducción que usted use. Dios sabía que nosotros necesitamos escuchar esas palabras en todas las generaciones. No temas, no tengas miedo.
yo estoy contigo. Ya otros habían escuchado esas órdenes. Cuando José, ¿verdad? En Mateo 1:20 estaba en incertidumbre de recibir a María por encontrarse embarazada, sabiendo que no era aquel hijo que estaba en su vientre, no era suyo. El ángel del Señor se aparece y le dice ahí en Mateo 1:20, no temas recibir a tu mujer. Cuando los discípulos fueron sorprendidos en el lago de Genesaret por una tormenta, el Señor les dice ahí en Mateo 8:26, no temas, ya otros lo han escuchado esa palabra. En Marcos 5:36, cuando Jairo se enteró de la muerte de su hija, el Señor inmediatamente le dice ahí en Marcos 5:36, no temas. Esas fueron las mismas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos después de que Él resucitó, y cuando se aparece a ellos les dice, no temas. Entonces, frente a diferentes causas de nuestros temores, el Señor se acerca, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con José, y te dice, no temas, no tengas temor. Sí, no temas, porque quien te lo dice es aquel que venció a todos sus enemigos. El que te lo dice es Jesús en su palabra. Él es el que te está diciendo, no tengas temor. No temas cuando veas que ya los años van pasando y tu salud se plantea muy frágil, estás envejeciendo. Y hay personas que tienen temor, dicen, yo estoy en una edad de riesgo. Parece que en cualquier momento todo puede colapsar. Recuerda de quién vienen tus fuerzas cada día. No temas. No temas cuando llega la noche y te sientes solo. Recuerda al Señor que llena todo tu ser. No temas cuando las finanzas no te alcanzan y cuando veas la estrechez que se cierne y crecen tus deudas. Recuerda al que te ha dicho, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. No tengas temor. No temas cuando tus hijos tengan que dejar el nido de su hogar. Recuerda que ellos son la herencia de Jehová y Él los sostendrá. No temas cuando tienes que disciplinar a tus hijos, porque el Señor dice que al que ama, disciplina. No tengas temor. Es bueno que usted y yo conozcamos la palabra de Dios para que usted pueda recordar la palabra, estos pasajes, creerlos, repetirlos. Cada vez, ¿verdad?, que tus emociones vengan a decirte algo para producir temor, cada vez que Satanás intente producirte miedo con sus mentiras, tú puedas escuchar la voz del Señor que te dice, no temas. No permitas que tu temor no te deje escuchar la voz de Dios. Cuando Él te está diciendo, no temas, no desmayes, aguanta un poco más. Yo pronto regreso por ti. No tengas temor. Cuando el Señor habla y tú puedas escuchar, nada podrá separarte de mí. No te desanimes. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Esa es la misma voz que llamó a los peregrinos. Es la voz que nos dice, venid a mí los cansados y trabajados y yo les haré descansar. Mira, para cuando tú sientas miedo, temor, hay tantos pasajes en la Escritura, pero yo termino con este. El Salmo 46, versículo número 1. Ahí donde dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano,
no tenga temor. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted no tiene por qué tener temor a Dios. Solamente tienen temor y miedo cada día aquellos que no tienen a Dios, y con mucha razón, porque están desprotegidos. Ninguna religión les puede dar la seguridad que Dios da. Ningún dinero, ningún vigor, ninguna juventud te puede asegurar nada. Solamente aquel que tiene a Dios lo tiene todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que confiar en el Señor porque tienes a Dios. Y si usted no tiene a Dios y está escuchando esto, si usted tiene temores, Dios te está hablando y te está diciendo: acércate a Dios, arrepiéntete de tu pecado, si no perecerás. Ven y entrega tu alma. Ven y póstrate delante de mí. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Si postrado te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y llenar tu corazón de esperanza y de fortaleza y de disipar todo temor. Hoy, en este día domingo, es un buen día para que usted entregue todo temor y que Dios venga a llenar tu mente y tu corazón de paz. La paz que el mundo no te puede dar, porque no la tiene ni la conoce. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir que ponga sus manos sobre su corazón y que oremos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder hablar tu santa palabra. Quiero pedirte por cada persona que me escucha y que está pasando por temor, Señor, por preocupaciones, Señor, porque reconocemos que tenemos también un corazón, Señor, a veces débil, que no ha sido fortalecido por la palabra, que descuidamos nuestra comunión contigo y eso produce, Señor, debilidad espiritual, que como consecuencia, Señor, nos agobiamos y tenemos temor. Pero por todo aquel que ha escuchado, Señor, este mensaje, por todo aquel que está pasando por diferentes temores, Señor, de la índole que sean, yo te pido, Señor, ven y bendice sus corazones con esta palabra, Señor. Crea en estos corazones que escuchan, Señor, certeza, Señor, esperanza, convicción. Que cada uno, Señor, podamos ser fortalecidos y nuestros temores desaparezcan. Te lo pedimos, Señor. Que no tengamos temor al que comeremos, al que vestiremos. Que no tengamos temor de nuestra salud, de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Que podamos disfrutar cada día que tú tienes a bien bendecirnos, Señor. Toca el corazón de cada persona. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y bendícenos con tu santa paz. Que sea una paz, Señor, que traspasa todo entendimiento. Esa paz, Señor, que solo da tu palabra. Que no dejemos de buscar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y yo hoy, Señor, confieso tu palabra bendita. No tengo temor porque tú estás conmigo. Y usted que me escucha diga: no tengo temor porque tú estás conmigo, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos de Ciudad Guzmán, de Tuxpan, todas las personas que nos escuchan, nuestros hermanos y amigos. Les damos gracias por estar este tiempo con nosotros. Los invitamos a que compartan esta enseñanza
estas alabanzas con sus amigos, porque son tiempos en donde hay que compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y nos veremos pronto. Hasta luego.